Hola, muy buenos días. Hoy vamos a ver el último tema de nuestro temario de genética, el cual es básicamente como a modo de resumen de todo lo que ya hemos visto a lo largo del curso, en donde se concentra ya finalmente la integración de todos esos temas. Son los programas de mejoramiento genético. Ahora, en los programas de mejoramiento genético es importante definir cuáles van a ser los objetivos. Estos van a depender sobre todo de la especie y bueno, también de qué es lo que de lo que se busque lograr con estos programas de mejoramiento. Entonces, por ejemplo, en bovinos, ovinos y caprinos, en las de fin de uso técnico de carne, pues a lo mejor se buscará el peso al nacer, ¿no? Los que sean un poco más grandes, que lleguen más pesados al destete, o que la ganancia de peso diaria sea mayor, una mejor calidad de la carne, la canal. Y fertilidad en general esa la vamos a buscar casi en todas las especies, ¿no? Preferimos animales mucho más fértiles. Una buena conformación, una buena resiliencia, bueno, eso también se busca en la mayoría, ¿no? Que puedan adaptarse fácilmente a su entorno. Son objetivos que podemos estar buscando en varias especies, ¿no? En los ovinos, por ejemplo, tenemos el agregado de pues, que tengan una buena lanas en caso de que el objetivo se busque lana de buena calidad. En cerdos, bueno, vemos que en términos generales, pues son de carne, en donde vamos a buscar que tengan una buena capacidad materna, una mayor ganancia de peso, esta cuestión de la conversión alimenticia, ¿no? Donde por cierta cantidad de alimento que ellos estén consumiendo, bueno, produzcan la mayor cantidad de carne posible, así como la calidad de la carne y de la canal, ¿no? Y de nuevo se repite el concepto de la fertilidad, porque, bueno, en la mayoría de las especies vamos a buscar, al menos en las especies productivas, vamos a buscar que sean lo más fértiles posibles, ¿no? En aves, bueno, pues tenemos tanto de carne como de huevo, en donde igual vamos a buscar en carne, por ejemplo, un mayor peso al nacimiento, que tengan una ganancia de peso diaria mayor y claro, una buena calidad de la carne y la canal. Entonces, si se dan cuenta, dependiendo del fin zootécnico, es que vamos a encontrar que las especies pues, básicamente se juntan mucho los objetivos de selección, ¿no? Tanto en los rumiantes como en cerdos y aves, los que están dedicados a carne, vemos que es importante todo aquello que vaya relacionado con la calidad de la carne y obviamente a una mayor producción de esta misma. Por último, bueno, de las aves, el huevo, que tengan una buena producción de huevo y que este huevo pues sea de calidad. Ahora, ¿cómo es que vamos a evaluar a los individuos? Porque a final de cuentas el propósito o bueno, más bien parte del mejoramiento genético, pues necesitamos evaluar a estos animales, ¿no? Para saber cómo vamos a seleccionarlos para que a la larga, a lo largo de las generaciones, nos vayan mejorando ciertas características. Entonces, para que nosotros evaluemos a un individuo, el objetivo de esta evaluación es determinar lo que vamos a llamar mérito genético, que en inglés le llaman breeding value, y este se puede abreviar como BV, B grande, B chica. Entonces, mérito genético. Y las predicciones de este mérito genético se van a hacer con relación a un grupo base de animales. Este grupo base generalmente es arbitrario, pero bueno, necesitamos un punto de referencia para a partir de ahí, entonces decir, tal individuo es mejor o peor en tal o cual característica con referencia a nuestro grupo base. Y para esto también nos vamos a basar del modelo animal, que ya hemos visto en clases anteriores, en donde Y es el fenotipo, M son los efectos ambientales, G la varianza aditiva o el efecto genético aditivo, y E va a ser un error. Entonces, vamos a decir que los valores genéticos van a ser las soluciones que nosotros encontremos a este modelo animal.
Entonces, dependiendo de cada uno de los fenotipos que nosotros estemos buscando, la solución a la ecuación del modelo animal, es el que tenemos aquí, va a ser cada uno de estos valores genéticos. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, pero algo importante es que lo que nosotros queremos evaluar es la genética como tal del animal. Entonces, por eso vamos a eliminar o a remover los efectos ambientales, de tal forma que vamos a evaluar únicamente la genética de los animales, que es lo que nos está interesando en este momento. Si bien es cierto que para los fenotipos hay una influencia del medio ambiente, para poder obtener los valores genéticos únicamente queremos encontrar cuál es ese valor genético intrínseco del animal. Es importante mencionar que los valores de los valores genéticos, las unidades, se encuentran estandarizadas. Por lo tanto, es que vamos a tener que tienen medida cero, desviación estándar 1. ¿Ok? Y como muchas cosas en biología y en veterinaria, pues bueno, cada quien le da el nombre que se le antoja y esto depende mucho de la especie y cuál es el fin productivo. Aquí, por ejemplo, tenemos a los bovinos de carne y a los bovinos de leche, donde estamos hablando básicamente de lo mismo, pero tenemos que la habilidad de transmisión estimada es el valor genético para bovinos de leche y la diferencia esperada en la progenie es como le vamos a llamar a los valores genéticos en bovinos de carne. Solamente que si se dan cuenta, la diferencia esperada en la progenie se obtiene como el valor genético entre dos. Bien, hablemos un poquito acerca de lo que es la habilidad de transmisión estimada o a veces también dicha como la habilidad de transmisión predicha. Este va a ser el efecto promedio que nos va a dar una muestra de genes de uno de los padres y que esos genes se van a pasar a la progenie. Entonces nos van a representar qué tan desviado de la media, de nuevo, tenemos una media de referencia de una población, tal genotipo, se encuentra en esta progenie. Vamos a tener que el valor de cruza de la progenie es la predicción del fenotipo de las crías basado en los valores genéticos de los padres. Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Si tenemos una vaca que tiene una habilidad de transmisión estimada de más 700 kilogramos de leche, se sugiere que sus hijas promediarán más 200 kilogramos de leche comparadas a las hijas de una vaca que promedie 500 kilogramos de leche. Dicho en otras palabras, digamos que nuestra población de referencia produce 500 kilogramos de leche durante toda una lactación. ¿Ok? Entonces, nosotros de repente tenemos una vaca que está produciendo 700 kilogramos más de leche. Más bien, está produciendo 700 kilogramos de leche durante su lactación. Entonces, lo que nosotros esperaríamos es que sus hijas basados en esta habilidad de transmisión estimada, van a producir 200 kilogramos más de leche en esa lactación comparadas con nuestra población de referencia. ¿Ok? Por lo tanto, esta vaca mamá, la que tiene su HTE de más 700, estaría clasificada por encima de una de más 500. Por lo cual, si nuestro objetivo sería buscar una mayor producción de leche, bueno, entonces podríamos seleccionar a las hijas de esta vaca del más 700, porque a final de cuentas nos van a estar produciendo 200 kilogramos de leche más que nuestra población de referencia. ¿Ok? Ahora, aquí hay un concepto interesante que es el índice de pedigrí, el cual nos va a tomar en cuenta la habilidad de transmisión estimada tanto del padre como el de la madre. Y para poder obtenerlo, que va a ser un resultado estimado de lo que nos va a producir la progenie, vamos a necesitar dividir el HTE del padre entre dos, así como el de la madre. Entonces el ejemplo que nos pone es que tenemos un padre que tiene un HTE de 600 kilogramos de leche por lactación, digamos, de más 600 kilogramos de leche por lactación y una madre que tiene más 150 kilogramos de leche por lactación. Entonces nuestro índice de pedigrí va a ser de 600 entre 2 nos da 300 y
de 150 entre 2 que nos da 75. La suma de estos dos valores, 375, va a ser el valor de cruce. Por lo tanto, este va a ser el valor estimado de de esa progenie. ¿Ok? Y porque de un medio, bueno, pues por la relación genética que tienen, ¿no? El papá y la mamá tienen una relación .5, con los abuelos van a tener de .25 y así sucesivamente hacia arriba, ¿no? Entonces, eso es importante. Respecto a lo que es la base genética. La base genética básicamente pues es este punto de referencia que vamos a usar para expresar la HTE o HTP, que era la habilidad de transmisión estimada o predicha de un animal para un rasgo. ¿Ok? Este concepto de PTA también está mencionado un poquito antes. Permítanme un segundo. Em, ¿Qué frecuencia la habilidad predicha de transmisión, que es básicamente lo mismo, nada más que está en inglés, ¿no? Entonces, predicted transmission, eh, algo. Pero bueno, realmente no importa mucho, es básicamente lo mismo de la HTE y la HTP, solamente que en inglés. Entonces, recordemos que estos van a estar expresados como una desviación de la media de nuestra base genética. Y esta base va a estar definida mediante el establecimiento de la habilidad de transmisión predicha promediada para cero, es decir, la vamos a tener en unidades de desviación estándar para un grupo de animales. Entonces aquí tenemos el ejemplo de que en Estados Unidos, hasta 1994, el HTP para la producción de leches estaba establecido en cero para todas las vacas nacidas en 1985 y que aún estuvieran lactando hasta 1990. ¿Ok? Entonces, en ese periodo de tiempo, la producción de leche, vamos a decir que estaba en cero, ¿no? Y eso lo íbamos a tomar como esta base genética, como este punto de referencia. Entonces, la mayor utilidad que tenemos es que nos permite comparar diferentes animales a lo largo del tiempo y no es estática, además. Entonces, la vamos a estar cambiando cada 5 o 10 años. Hay que haber alguna clase de convenio, llamémosle nacional o internacional, entre las personas evaluadoras, de tal manera que se logre convenir este punto de referencia, ¿ok? Entonces, veamos otro ejemplo. Nos dice que la base genética para el año 2000 tenemos un toro X que tiene un HTP de más 9 kilogramos. Digamos que estos más 9 kilogramos se refieren a, ¿qué les gusta? Ganancia, peso al destete. Vamos a ponerle peso al destete, ¿ok? Por lo que con relación a los animales del año 2000, los hijos de este toro van a producir, van a tener un peso al destete de 9 kilogramos más. Entonces, no sé, por ejemplo, si supongamos que los toros del 2000 terminaban pesando 100 kilos al destete. Estoy diciendo probablemente una tontería, pero digamos 100 kilos. Entonces, supongamos que ahorita en 2025, bueno, produce 9 kilos más. Entonces tendríamos que al destete en 2025, con referencia a los toros del año 2000, entonces se están destetando con 109 kilos. Entonces, aquí nos menciona que si comparamos contra un toro Y con una HTP de más 5, entonces el toro X produce, aquí pues, son 4 kilos, bueno, dice de leche, en promedio que el toro Y, ¿no? Aquí creo que son 4 kilos, no 5, pero bueno, no pasa nada. Otro concepto que va a ser importante que recalquemos es sobre la precisión. La precisión, básicamente, recordemos que tenemos un valor genético, el cual es el verdadero y este lo desconocemos. Lo más que podemos hacer es estimarlo.
Entonces, esta precisión, si tenemos una alta precisión, significa que estamos muy cerca de ese valor genético real desconocido. Si tenemos una precisión muy baja, entonces pues estamos más alejados de ese valor genético real, ¿no? Tenemos más dispersos nuestros datos. Y lo podemos ver aquí en esta gráfica, donde el toro A tiene una PTA de 1000, el toro B igual tiene una PTA de 1000. Sin embargo, el toro A tiene una confiabilidad. En este caso vamos a utilizarlo de manera intercambiable, sin embargo son conceptos diferentes, pero básicamente nos refieren lo mismo, precisión y confiabilidad. Donde sí, o sea, la precisión nos está hablando como de esa cercanía que vamos a tener con el valor genético real, la confiabilidad igual. Se calculan de manera diferente, pero básicamente nos van a estar hablando de lo mismo, ¿no? Entonces vemos que nuestro toro A tiene una confiabilidad del 99%, mientras que el toro B tiene una confiabilidad del 70%. Entonces, evidentemente sería mucho más confiable el elegir al toro A contrario al toro B, ¿no? Ahora, esta precisión va a depender del número de registros que nosotros tengamos. Entonces, a mayor número de registros en más ubicaciones o en más atos, vamos a tener una mayor precisión. Y a esto es los toros probados, ¿no? Que tienen ya muchísimas hijas, muchísimos hijos en diferentes atos, bueno, tendrán una precisión mayor. También depende de la relación genética entre los individuos, qué tan heredable es el fenotipo, ¿no? Muchas de estos conceptos pues, van a depender de la heredabilidad, perdón, y del número de grupos contemporáneos contra los cuales estemos comparando. Lo que tenemos aquí de los valores de la precisión, tenemos, permítanme un segundito, ¿eh? Listo, una disculpa. Bueno, lo que les decía es que esta tablita que tenemos aquí de los valores de precisión, eh, básicamente es como una regla general, ¿no? Entonces, en toros, vamos a estar hablando como de toros. Si tienen una precisión que sea menor, una confiabilidad menor al 40%, vamos a decir que son poco confiables, ¿no? Todavía no están probados. Ahora, cuando tenemos de 40 a 60%, ya estamos hablando tal vez de toros jóvenes que igual no han sido probados. Entonces nos dice, ok, es aceptable, pero pues lleva cierto riesgo, ¿no? De 60 a 80 es donde vamos a encontrar toros muy confiables, y mayor a 80 es excelente, ya son toros probadísimos, ya son super toros, ¿no? Esta es como una regla así muy, muy general como para tener algunos valores de referencia, ¿no? Es importante también que veamos que existen algo que llamamos índices de selección. Los índices de selección son útiles porque nos van a permitir evaluar valores genéticos de varios animales al mismo tiempo. Entonces nos permiten comparar entre animales, pero además nos pueden agrupar una cantidad importante de fenotipos en un solo valor. ¿Ok? Entonces, nos ayuda a seleccionar animales un poquito más equilibrados, ¿no? Porque vamos a tener una cantidad, les digo, importante de fenotipos para los cuales vamos a tener algún valor. Entonces, el tener estos valores nos ayuda como punto de referencia para poder elegir una mayor cantidad de características respecto a otro animal. ¿Ok? Entonces, también está esta cuestión que los índices de selección toman en cuenta las correlaciones genéticas entre las características. ¿Ok? Y pues es un poco mejor utilizar el valor del índice que cada valor genético individual, ¿no? Por lo que les comentaba, nos está coleccionando una cantidad mayor de valores genéticos, no solamente los individuales. Y bueno, sí, cada quien va a tener un nombre diferente, dependiendo de quién sea quien lo desarrolle, todos le asignan un nombre en particular. Entonces, por ejemplo, está el LPI, que está en bovinos de leche, donde se incluye el valor genético para leche, proteína, grasa y caracteres de tipo, ¿no?
También existen otros que, por ejemplo, estos, el índice completo de vacas, ¿no? Que nos engloba la producción de leche y el porcentaje de grasa en la leche, o el índice económico de sementales, que también nos evalúa básicamente lo mismo, ¿no? Pero bueno, el punto es que estos índices de selección nos van a ayudar a coleccionar varios fenotipos, varias características en un solo valor, lo cual hace mucho más sencilla la selección. Ahora, por ejemplo, tenemos aquí algo que le llaman el énfasis relativo en la producción y tenemos varios índices de selección. Por ejemplo, aquí está el PLI, ¿no? Que les comentaba. Entonces, en gris dice que hay un 75% de énfasis relativo en la producción, el 20% en la durabilidad, eh, resiliencia también le pueden llamar, y el 5% en salud y reproducción. Entonces, esto nos ayuda a comparar entre diferentes índices, ¿no? Aquí tenemos varios otros. Por ejemplo, uno también que es medio famosón es en Estados Unidos, el del mérito neto. Y aquí vemos que ellos lo tienen a lo mejor un poquito más balanceadito, ¿no? En donde el 55% se va a producción, el 25% nos está hablando de durabilidad y el otro 20% sobre salud y reproducción. Ahora, estas son categorías muy amplias, ¿no? En producción podemos incluir, pues, lo que estábamos viendo, ¿no? El porcentaje de grasa en leche, porcentaje de proteína. Podemos tener también la cantidad de litros de leche que se produzcan, ¿no? Esto hablando de ganado lechero, obviamente. En durabilidad, bueno, o sea, a lo mejor puede ser la conformación, ¿no? Qué tan, los aplomos, también pueden ir incluidos, no sé, resistencia al medio ambiente, enfermedades. Bueno, a lo mejor eso ya va en salud, ¿no? Entonces, son cuestiones como medio balanceaditas, en este caso, en el del mérito neto, pero también va a depender muchísimo de el índice de selección que nosotros estemos utilizando, ¿vale? Eh, y de eso, pues les ayuda este tipo de gráficas como a comparar entre los índices de selección. Esto, por ejemplo, de aquí es un extracto de un catálogo de sementales. Este es Hereford, me parece. Entonces, bueno, aquí tenemos pues algunos datos acerca de este animalote. Y vamos a tener pues los diferentes como em, índices, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí que dice Milk, ¿no? Que aquí tiene punto 18, 22. Y vemos que se encuentra arriba del promedio, ¿no? Concretamente está en el percentil 25, es decir, pues es muy bueno para leche, según lo que están poniendo aquí, ¿no? O tal vez, sí. Este, entonces, bueno, esto es más o menos como se ve un catálogo de sementales. Aquí tenemos otros que están un poquito más desarrollados. Aquí miren, no sé si se alcanza a ver la flechita, pero en el que está del lado izquierdo, tenemos que el registro del toro, ¿no? Holmex, este es de la Asociación Holstein de México, y tiene pues todo su ID, ¿no? A nombre de quién está, cuándo nació, el propietario que aquí es Frank Pfister, aparentemente. Y tenemos algunos valores, ¿no? Tiene una confiabilidad del 83%. Y si recordamos esta tablita, vamos a ver que pues, es muy alta, ¿no? Entonces, estamos viendo que pues, es un muy buen toro, ¿no? Es un toro muy probado. Miren, tiene 214 hijas en 24 atos. Aquí también nos dice que el HTP es del 94%. Entonces, eh, pues también es un toro muy, muy bueno, ¿vale? Nos está diciendo, por ejemplo, aquí que en porcentaje de grasa, bueno, produce menos 0,14% con respecto a la media, de proteína menos 0,13% respecto a la media,
Y nos expresa grasa y proteína en kilogramos también, ¿no? Entonces, produce un poquito menos de grasa y de proteína, pero si estamos hablando de leche miren, aquí abajito, ¿no? Nos dice leche en kilogramos. Dice que el promedio está en 11.764, me imagino que ha de estar como por lactación, y la diferencia es de 290. Entonces significa que este animal produce, bueno, sus hijas producen 290 kilogramos de leche más que la media. Entonces, si nosotros nos estamos orientando hacia seleccionar animales que produzcan una mayor cantidad de leche, lo que podríamos seleccionar a lo mejor a este animal, ¿no? Y no nos importaría tantísimo que, bueno, produzcan un poquito menos de grasa o un poquito menos de proteína. Sin embargo, si nosotros estuviéramos buscando que fuera leche destinada para producción de queso o producción de mantequilla, entonces, bueno, no nos importaría tanto que no produzca muchísima leche, más bien que produzca leche de muy buena calidad, en donde produzca más grasa, produzca más proteína. Hay un índice de selección, si mal no recuerdo, que se llama mérito quesero, que justamente evalúa estas dos características, ¿no? Pero bueno. Y del otro lado, pues también tenemos otro ejemplo de un catálogo de sementales. En este caso nos expresa algunas cositas adicionales, ¿no? Por ejemplo, este aquí dice 123 kilogramos de grasa, ¿no? Tiene más punto 65% de grasa. Entonces este nos produce más grasa, nos produce más proteína. A lo mejor si nuestra intención fuera irnos para buscar un animal que tenga hijas cuya leche produzca un queso de mejor calidad, pues tal vez nos podríamos ir con este, ¿no? Puede ser. Entonces, esa es una de las mayores utilidades de los índices de selección, donde podemos comparar diferentes animales y ver, bueno, cuál me conviene más dependiendo de los objetivos de selección que se hayan seleccionado, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, para poder seleccionar a los toros, vamos a hacer una lista de los toros disponibles, ¿no? Ya sea jóvenes y probados, no importa. Y van a estar ordenados de acuerdo al valor genético, a la confiabilidad y obviamente al precio. Que bueno, en el sistema económico en que vivimos actualmente y bueno, en términos generales, pues se va a regir por oferta y demanda, ¿no? Entonces, puede haber veces en las que a lo mejor tenemos toros muy populares, que todo el mundo diga, yo quiero una pajilla de semen de este toro, ¿no? Que es muy bueno la canción. Pero pues a lo mejor es altísima la demanda y la oferta no alcanza, entonces pues, sube muchísimo el precio, ¿no? Pero quizá por ahí haya un torito que no es tan popular, pero tiene muy buena confiabilidad y tiene mejores características respecto a lo que estemos buscando, que va a tener un precio más bajo. Entonces, lo que sí es importante es que aunque tengamos valores genéticos muy altos, si hay una baja confiabilidad, es recomendable que no se usen en más del 25% del hato. ¿Esto porque pues justo, tenemos una baja confiabilidad, entonces a lo mejor esos valores genéticos pues sí estarán muy altos, pero quizás están un poco inflados, ¿no? Entonces, bueno, hasta que se empiece a probar, pues se va a ir introduciendo poco a poco en el hato, ¿no? Este, Ahora también aquí va a ser importante el tener en cuenta el tamaño efectivo de la población, ¿no? Porque si no vamos a reducir muchísimo la variabilidad genética. Entonces hay que tener cuidado con eso siempre. Y las cruzas van a ir planeadas vaca por vaca. Porque qué tal si ya tenemos algo de consanguinidad ahí, ¿no? Eh, mm, y dependiendo de cómo se encuentre el hato, pues a lo mejor ya no queremos seguir aumentando la consanguinidad. Entonces, es importante tener cuidado con los cruzamientos que se vayan a hacer. No porque sea un toro muy bueno y yo tenga una vaca muy buena, voy a decir, sí, sí, sí.
ya de una vez los voy a cruzar basado únicamente en evidencia empírica, no. Es necesario tener, por eso, pues, los registros, el pedigrí, y registros, si se puede de genotipo, pues de genotipo, pero también del fenotipo, ¿no? Entonces, por lo menos con que haya pedigrí y registros fenotípicos, pues eso nos ayuda muchísimo a tener una mejor planeación en nuestros cruzamientos. Por ejemplo, este último punto donde nos dice, bueno, vamos a evitar animales que tengan confiabilidades menores al 40%, pues es por esto, ¿no? Que a lo mejor, pues, híjole, tal vez son toritos que no están muy probados. Entonces, es una cuestión como de ponderarlo, ¿no? Si tienen valor genético muy alto, pues bueno, a lo mejor podemos aplicar esto y utilizarlo en poquitos animales, en poquitas vacas, ir viendo, ¿no? Ir viendo cómo van los resultados. Desafortunadamente, pues esto de ya lo que le llaman las pruebas de progenie, pues son muy tardadas, ¿no? A final de cuentas, pues hay que esperar a que las hijas tengan a sus hijas o bueno, más bien las vacas inseminadas tengan a sus hijas y que lleguen al punto de producción. Entonces, bueno, sí, a final de cuentas también tienen que tener bebés, ¿no? Entonces, pues, se tardan muchísimo. Así que, bueno, puede ser una apuesta arriesgada utilizar animales poco confiables, ¿no? Pero, bueno, en ocasiones tal vez no haya de otra. Estas son como, no son reglas como tal, son más bien recomendaciones, podría decirse, ¿no? En donde va a depender mucho del criterio de ustedes como médicos y médicas veterinarias, el decidir si aplicar o no tal estrategia. Entonces, de manera general, pues para poder establecer nuestro programa genético, hay que conocer el sistema de producción, ¿ok? No va a ser lo mismo que tengamos un sistema de traspatio donde a lo mejor no tenemos registros de absolutamente nada y se hace todo completamente empírico. Además, o sea, a lo mejor no es lo mismo. Incluso entre tipos de tecnificación. No es lo mismo que esté enfocado a la producción de leche, que esté enfocado a la producción de queso, que esté enfocado a carne, ¿no? Entonces, por eso necesitamos conocer, pues, a qué va, ¿no? Porque si no, pues, si yo selecciono para leche y resulta que querían carne, pues no me va a servir de muchísimo, ¿no? ¿Cuál va a ser el objetivo de cría? También es importante. Lo que les mencionaba, en todo, siempre, 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 y eso lo van a ver no solamente en cuestión productiva, sino incluso en clínica, el que ustedes tengan registros trazables y confiables, ¿ok? Entonces, registros en general. Aquí estamos hablando de fenotipo, pedigrí, idealmente si hay de genotipo, excelente. Pero bueno, eso ya implica un poquito más de gasto, ¿no? Pero incluso en la clínica es bien importante que ustedes lleven registros de todo. Y no solamente por una cuestión a lo mejor eventualmente de auditoría, sino también porque a ustedes les va a servir. Entonces, si por ejemplo ustedes llevan, bueno, tengo tantos pacientes y de estos pacientes, bueno, pues la mayoría son perros, ¿no? El 75% son perros. eh, y de ellos, bueno, tales han tenido este diagnóstico, no sé, de hipoadrenocorticismo, que por cierto es una enfermedad subdiagnosticada, o bueno, se considera subdiagnosticada. Entonces ustedes pueden tomar decisiones basados en esa información, ¿no? Dicen, ok, entonces voy a orientar mi estrategia más hacia el diagnóstico de hipoadreno, quizás, ¿no? O de alguna otra enfermedad que me esté apareciendo. Entonces, datos que en humanos, por ejemplo, llamaríamos demográficos, que pues vienen en la reseña de los pacientes, edad, de preferencia peso, ¿no? Pero raza, sexo, si están castrados, si no están castrados, cosas bueno, la especie, obviamente, cosas de esa índole
son bien útiles, bien, bien útiles. Y el tener buenos registros a ustedes les va a servir muchísimo. Entonces, siempre busquen el tener en su ejercicio profesional un buen manejo de datos, una buena trazabilidad de esos datos, tanto por cuestiones auditables como por mismo conocimiento y toma de decisiones dentro de su ejercicio profesional, ¿vale? Eh, Pasando al punto 4, pues dentro de los criterios de selección, eh, vamos a tener pues, el modelo genético y pues la estimación de nuestros breeding values, ¿no? O nuestros valores genéticos. Por modelo genético, pues, nos podemos referir al modelo animal y bueno, pues obviamente las soluciones que son los valores genéticos, ¿ok? Que nos van a ayudar a determinar, ya una vez conociendo el objetivo de cría y el sistema de producción, bueno, entonces nos van a ayudar a encaminarnos un poquito más hacia qué animales seleccionar, ¿ok? Selección y cruzas, bueno, ya una vez que tengamos elegido a nuestro animal, pues podemos predecir el diferencial de selección. Recuerden que va muy relacionado con la heredabilidad, entonces si nosotros mejoramos la heredabilidad, pues también se mejora el diferencial de selección, ¿ok? Ya una vez que tengamos esta parte, bueno, pues cómo lo vamos a diseminar. Cómo vamos a diseñar nuestro programa de mejoramiento genético, qué cruzamientos son los que se van a hacer, ¿ok? Y bueno, y al final, pues se necesita evaluar. Hay una evaluación constante, porque no el hecho de que yo haya seleccionado a lo mejor un muy buen toro y una muy buena vaca para, para cruzarse, o bueno, inseminarse, la estrategia que ustedes hayan elegido, ¿no? Aquí, por ejemplo, tienen una fotito de una inseminación artificial, ¿no? Porque pues sí, muchas veces a lo mejor la genética pues ustedes la traen del extranjero y esta pues difícilmente va a venir el toro como tal, ¿no? A darle monta a todas. Muchas veces pues ya la inseminación artificial facilita mucho esto, el mejoramiento genético, ¿ok? Pero a lo que voy es que debe de haber una evaluación continua. Una vez que nosotros ya estemos viendo resultados, recordemos que todo hasta este punto ha sido predicho. Son estimaciones, no tenemos mediciones como tal. Entonces, ya una vez que empecemos a ver resultados, entonces hay que medir y hay que contrastar contra lo que se estaba esperando en un inicio, ¿ok? Para ver, bueno, si estamos cumpliendo con la expectativa, estamos abajo, estamos arriba, y esto va a guiar esta toma de decisiones, ¿ok? Y es un ciclo, se sigue así hacia adelante. A todo esto, pues tenemos de manera como muy general, dos estructuras en el mejoramiento genético. Tenemos lo que le llaman la estructura plana, en la cual está muy cargada hacia la selección de sementales. Las hembras como que para esta estructura no les toman tanta importancia. No, esto suele ocurrir mucho en perros, caballos, borregos de carne, cabras de carne, en donde, por ejemplo, en borregos y en cabras, la selección de los machos va hacia, es muy sencilla y pues básicamente es el peso, ¿no? Ah, es que este borrego está grandote o este carnero está grandote y creció muy rápido, ¿no? Entonces, bueno, o sea, son de carne. Recordemos que en México la mayoría de la producción de borregos y cabras sigue siendo de traspatio y del tipo trashumante, ¿no? Entonces, la selección como tal, pues, no tiene como un control tan estricto como en otros animales de producción. eh, um, y además, pues están más como en privado, ¿no? Y como se esquematiza aquí, lo que se hace es, bueno, se cruzan y de los hijos, hijas de esa cruza, bueno, selecciono, a lo mejor este me gusta, este está más bonito, o este está más grandote, y ese es el que voy a utilizar para otro cruzamiento posteriormente, ¿no? Entonces, pues de alguna manera también es como muy, muy empírico el asunto.
Ahora, por ejemplo, en el caso de los perros, son muy, eh, como tal, no hay un control per se, ¿no? Ni siquiera en razas de perros, ¿no? Como, por ejemplo, la Federación Sinológica Internacional, que es la que dictamina los estándares raciales, no es como que tengan así de, ah, bueno, tenemos aquí un grupo de animales que son representativos de esta raza y pues se distribuye esta genética, ¿no? Entonces, lo que dice aquí, que las reglas para los sementales son muy estrictas y van más enfocadas a la conformación. Porque, pues bueno, en perros y en caballos generalmente no estamos buscando un tema productivo, ¿no? Difícilmente van a tener un criadero de perros para consumo. Difícilmente, no digo que no pueda llegar a suceder, pero bueno. Es como el debate de dónde se traza la línea entre qué animales es de compañía y qué animales alimento, pero bueno, eso es otro tema. Y bueno, los objetivos de selección pues van a estar cambiando con frecuencia, porque pues no es algo tan estático, ¿no? En perros los estándares raciales pues, cambian muy a menudo, entonces lo que hace 100 años era deseable en una raza de perro, pues ahorita a lo mejor no. A diferencia de, por ejemplo, en animales de producción, donde sí, o sea, seguramente también hay cambios, pero en términos generales, pues lo que vimos al principio, ¿no? Estamos buscando en animales destinados para abasto, pues una mejor calidad de la carne, mejor conformación de la canal, cosas por el estilo que a lo mejor se perpetúan a lo largo de los años, ¿no? Eh, y en perros particularmente está esta discusión de los efectos negativos de este tipo de selección. Hay un montón de consanguinidad. Ustedes lo pueden ver en la mayoría de los perros denominados de raza pura, que muchos tienen un montón de problemas. Yo lo veo mucho con los braquicefálicos, sobre todo, ¿no? O sea, el síndrome braquicefálico son animalitos que les cuesta mucho existir en términos generales, ¿no? Los bulldogs prácticamente necesitan ayuda para todo, necesitan ayuda para respirar, para caminar, para parir. Ya casi hoy en día ver un parto natural de bulldog es algo casi milagroso, ¿no? Algo interesante, por ejemplo, cambiando un poquito de tema en los caballos, es que ya se han intentado plantear programas de cría más formales, a lo mejor ya un poquito más como estos programas que existen en otros animales de producción, ¿no? Ahora, salvo algunos animales de raza, aquí vayámonos con los borregos y las cabras. Generalmente los registros fenotípicos y de pedigrí que podemos utilizar para evaluar están muy incompletos. Entonces, eso es algo desafiante porque cuando de repente a lo mejor alguna persona productora les puede decir, bueno, es que quiero hacer mejoramiento genético. Ajá, pero para eso necesito registros. Para que yo pueda ejercer un adecuado mejoramiento genético, necesito saber pues qué es lo que tienes para empezar, ¿no? Qué genética están manejando desde un inicio y a partir de ahí ver cómo se puede mejorar. Lo cierto es que muchas veces no se cuenta con estos registros, o si se cuenta con ellos están muy incompletos. Algo que sí es sorprendente es que, y a lo mejor les tocará ya cuando estén en prácticas en mis semestres, es que muchas veces conocen a los animales así de solo de vista, ¿no? Y pueden tener un rebaño de 300 y decir, ah, sí, este es el Juancho. Y lo identifican y efectivamente es el Juancho, ¿no? Eso es algo bastante interesante de la gente que está como mucho más en contacto con sus animales, ¿no? Y que no solamente representan un número en una hoja de cálculo. Entonces, es importante como balancear también esa cuestión. Eh, pero les insisto, el manejo adecuado de los datos va a ser vital, ya sea que elijan dedicarse a genética o a cualquier otra rama,
dentro de la veterinaria, les va a servir. Manejar datos de forma adecuada seguramente va a ser útil. Y aquí, por ejemplo, pues el libro genealógico, ¿no? Que es muy importante. Pues, de ahí bien se desprende también el pedigrí. Que esto a lo mejor es un poquito más fácil de encontrar en perros y tal vez en caballos, ¿no? Que probablemente tengan más claro el pedigrí. Pero bueno, pasamos al siguiente. Ah, bueno, aquí tienen algunos ejemplos, ¿no? Aquí hay unos pugsitos, todos chatos, con sus ojitos, todos virolos, miren, un ojo al gato y el otro al garabato. Y bueno, pues sí, o sea, criadero de caprinos, Renuevo Boers, Yucatán. Ay, miren, unas boercitas. Pues en algunos casos a lo mejor sí tienen registros, ¿no? Algunas veces no. Ahorita lo vemos. Quiero ver primero lo que es la estructura piramidal. Eh, en una estructura piramidal es muy común en cerdos y en aves. Vamos a tener un núcleo, el cual vamos a llamarle que son lo mejor de lo mejor, hembras y machos. Y este núcleo puede ser de tipo abierto o de tipo cerrado. Ahorita vemos la diferencia entre uno y otro. Y actualmente como se maneja esto, básicamente ese núcleo pertenece a una sola empresa. Y esta empresa es la que va a tomar las decisiones acerca de la genética que va a salir, ¿ok? Entonces hay un control mucho más estricto. Y los objetivos de selección que va a tener esta empresa son más estables, era lo que les decía, ¿no? O sea, se van perpetuando en el tiempo, ya sea que estén eligiendo, no sé, en cerdos, pues el ojo de chuleta, ¿no? O mejorar la ganancia de peso diaria. En aves, pues depende, ¿no? Si son de postura, son de carne, pero igual. El chiste es que los objetivos de selección están mucho más claros, son más definidos y se trabaja con ellos a largo plazo. Y obviamente tienen registros fenotípicos y de pedigrí completos. Muchas veces ya incluso tienen registros genotípicos. Entonces eso hace mucho más sencillo el trabajo y bueno, también lo vuelve viable el trabajo de un genetista para poder hacer selección, ¿no? Y por lo tanto, pues el mejoramiento genético pues va a ser mucho más efectivo, ¿no? Esta cuestión como de los cruzamientos terminales, pues bueno, es para ya todo lo que está en el abasto, ¿no? Entonces, tenemos el núcleo, tenemos a una población que es como multiplicadora, pero el chiste es que solamente dentro del núcleo es donde ocurre el mejoramiento genético. En los multiplicadores, pues bueno, quizás ocurra un poquillo, pero ya no tanto, ¿ok? Entonces, eh, el chiste es que pues, nosotros vamos a tener este núcleo con genética así de élite, ¿no? Los mejores puercos o los mejores pollos, los mejores lo que sea, ¿no? Respecto a alguna característica. Siempre es importante también ponerlo como en contexto de que son los mejores respecto a algo en particular. Difícilmente van a ser los mejores en absolutamente todo, ¿no? Quién sabe, a lo mejor hay un super porcino por ahí que es así, uff, súper mega guau. Pero bueno, es importante tener en consideración que, pues sí, o sea, son animales que están altamente especializados en alguna o algunas características, ¿ok? Bueno. De ahí nos siguen los multiplicadores, donde pues, habrá muy poquito mejoramiento genético y finalmente está la producción comercial, lo que ya llega a las granjas de engorda, por ejemplo, ¿no? O pues, también puede ser una granja de ciclo completo, pero el punto es que, eh, digamos, no tienen ahí a, creo que les llaman abuelas, que son, digamos, la genética original, ¿no? Lo que se busca desde un inicio. Entonces ya, a diferencia, por ejemplo, de la estructura plana, en donde, supongamos, aquí en la producción comercial, bueno, me salió un hijito o una hijita. Está bonito, está trompudito, creció rápido. Bueno, de este lo voy a cruzar otra vez con los mismos y ya de ahí,
De ahí nos seguimos, ¿no? ¿Por qué? Porque estos animales ya son, pueden ser F1, pueden ser F2, ¿no? O sea, pero ya son cruzas de razas. Ya no tenemos las razas puras, digamos, ¿no? Que tendríamos en el núcleo. Entonces, hasta cierto punto, se pierde esa genética original ya hasta abajo de la pirámide, ¿ok? Entonces, por eso es que también se controla muchísimo la genética dentro del núcleo. Entonces, bueno, vamos a ver esta cuestión de los núcleos. Vamos a tener lo que es de tipo abierto y de tipo cerrado. ¿Ok? En donde, pues sí, ya se fijan aquí, tenemos lo que son las élites de los machos, las élites de las hembras. Tenemos nuestros animales que van a ser de registro, ¿no? Que sí, también son muy buenos, pero pues están abajito de los que son de élite. A lo mejor es de estos animales de registro, si nosotros tenemos un núcleo abierto, entonces estos animales de registro pueden entrar a esa élite, ¿no? El chiste es que en un núcleo cerrado, los cruzamientos se van a dar, bueno, en ambos núcleos son de manera muy controlada, pero en un núcleo cerrado no se permite el ingreso de material genético externo, ¿ok? De animales externos, solamente dentro de la misma élite. Y en un núcleo abierto, lo contrario, ¿no? Entonces ahí sí van a entrar animales externos, ¿ok? Em, Aquí en este caso, pues el núcleo va a pertenecer a una asociación, a creadores selectos, o lo que estábamos viendo, ¿no? Puede ser también a una empresa privada. Y evidentemente, pues también la toma de decisiones y la genética va a estar muy controlada. Pues esto es lo mismo, ¿no? A final de cuentas, la estructura piramidal parte desde un núcleo, entonces también vamos a tener que los registros tienen que estar completos, fenotípicos, a veces genotípicos, y de pedigrí completos, tenemos un mejoramiento genético efectivo y vamos a tener objetivos que van a ser estables, ¿ok? Y el último punto donde dice, bueno, de la inseminación artificial, fertilización in vitro, perdón, y trasplante de embriones, pues son estrategias que se utilizan para diseminar esta genética, ¿ok? Entonces, de la élite a los animales de registro y de los animales de registro, pues ya la población como tal que está en producción. Entonces, básicamente de esa manera, pues funciona un núcleo, ¿no? Son animales muy top. Sí tenemos algunos ejemplos de puerquitos, el PIC 410, PIC 408, algunas líneas de pollos. Y ya por último, vamos a hablar un poco de la selección genómica. ¿Ok? Eh, la selección genómica, algo que vamos a ver, es que tiene ciertas ventajas con respecto a las pruebas de progenie o a la selección, llamémosle tradicional, que se hace. Yo creo que es bueno el tener ambas herramientas, a final de cuentas se complementan, pero sí es cierto que la genómica tiene ventajas. Entre ellas es el tiempo. La selección genómica nos va a permitir de alguna manera el predecir las características que pueden llegar a tener la progenie a priori. Entonces vamos a tener predicciones a priori y esto evidentemente acorta muchísimo el tiempo. A lo que les decía, veamos, ¿no? Para una prueba de progenie, para evaluar un semental, pues bueno, el semental va a estar listo para reproducirse al año. Luego, de ahí, si inseminan a una vaca, pues se tarda otros 9 meses, ¿no? Ya llevamos un año, 9 meses. Y luego, de ahí, de esa hija, su edad promedio a su parto son otros 2 años. Entonces ya llevamos 3 años, 10 meses. Y la duración de la lactancia de esas hijas se va a tardar todavía otros 10 meses. Entonces estamos hablando de cerca de 4 años para nosotros poder tener una evaluación certera de ese semental, ¿no? Pero si a esto nosotros lo combinamos con la selección genómica, entonces podemos tener una predicción bastante confiable, ¿no?
desde un inicio. Entonces seleccionamos a ese animal. Decimos, bueno, ok, incluso a lo mejor puede permitir el utilizar animales no probados, ¿no? Y abrir las puertas de que más animales tengan como, pongámoslo de esta manera, de demostrar su potencial. No es así, pero por ejemplificarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, de esta forma, con la selección genómica, existe la posibilidad de tener predicciones a priori y con ello, bueno, ya eventualmente, entonces sí, ahora evaluarlo, ¿no? Pero ya tenemos más información de la cual poder tomar decisiones a lo mejor un poquito más certeras, ¿no? Entonces, pues aquí lo que dice, para aumentar la respuesta a la selección anual, ¿no? Podemos aumentar la heredabilidad, ¿no? Que viene muy de la mano con el modelo animal, con recuerden cómo se calcula la heredabilidad, ¿no? Entonces, es el cociente entre la varianza aditiva y la varianza fenotípica. Entonces, bueno, si aumentamos la heredabilidad, pues aumentamos la respuesta a la selección. También si aumentamos el diferencial de selección, que bueno, igual viene muy relacionado con la heredabilidad. O en este caso, pues aumentando la precisión de las evaluaciones genéticas. Y para ello es que nos sirve muchísimo la selección genómica. Lo que está aquí en pantalla, como tablilla gris, es un panel de Illumina, se llama, el cual es un chip bueno, no es un chip. No, sí es un chip de SNPs. Recuerden lo que son los polimorfismos de nucleótido simple. Y estos chips lo que nos ayudan es, pues, estos SNPs nos ayudan a encontrar ciertos genes, ¿no? A lo largo de todo el genoma de los animales. Es una estrategia bastante barata para poder encontrar estos genes que pueden llegar a ser susceptibles de selección. Entonces, el hacer este genotipado, bueno, por eso les decía, ¿no? Lo de los registros fenotípicos, genotípicos y los de pedigrí. Pero bueno, el tener registros genotípicos de un animal, pues también nos ayuda a poder mejorar las evaluaciones genéticas, ¿ok? Y a final de cuentas, pues les digo, tener más información con la cual poder seleccionar un animal. Esto último que les presento aquí son las calificaciones poligénicas, o también en ocasiones las llaman de riesgo poligénico, calificaciones de riesgo poligénico, en las cuales pues, básicamente toman, sí, justo algunos SNPs a lo largo del genoma, los cuales pueden ser indicativos a veces en humanos lo usan como para enfermedades, que pueden ser indicativos de alguna enfermedad y los ponderan y dan una calificación. Y esta calificación entonces puede ser utilizada para comparar entre animales, bueno, cuál puede ser más riesgoso ante alguna enfermedad con respecto al resto de la población, ¿va? Entonces, bueno, básicamente eso es todo respecto a programas de mejoramiento genético. Pues ya es la última clase teórica del curso y pues nada, con eso me despido. Que tengan un muy bonito día y pues bonitas vacaciones, de hecho. Ya nos vamos a vacaciones. Bye.